Bueno, pues estamos con Tessy, que es la número 3 de la candidatura de Sumar por Madrid. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Porque quedan ya horas para que empiece la campaña. Cuando se publique ya estaremos en campaña. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, la verdad. Bueno, gracias por tenerme hoy aquí. Estoy bastante ilusionada, mucho trabajo, pero la verdad que muy ilusionada y sobre todo enganchando de la anterior campaña. Pero yo creo que con mucha energía. Además, porque en la anterior campaña, ¿no?, tuviste el problema ese del padrón, ya está todo solucionado, ¿no? Sí, todo perfecto. Al final tenía razón, voy a poder votar en estas también en Madrid y bueno, una mala suerte que terminó en una suerte casi incluso mejor, ¿no? Así que bueno, cosas que pasan. ¿Da más vértigo la política nacional que la regional? Yo creo que, me la han preguntado, yo considero que no. Creo que la política, yo como la veo es la misma. Es verdad que el impacto o las cosas que a mí me apasionan, que pueden ser también, ¿no?, política exterior, política también a nivel nacional, creo que ahí sí que se puede hacer bastante trabajo, también a nivel de digitalización, que son como los dos temas que me encantan. Creo que a nivel nacional diseñar soluciones de arriba hacia abajo y bilaterales puede ser bastante interesante. Como decías, la entrevista ya se publica ya en campaña. ¿Por qué hay que votar a Sumar? Que ya se puede decir, hay que votar. Yo creo que hay que votar por el futuro, hay que votar por seguir ganando derechos, no por retroceder. Cuando yo pienso en el Partido Popular y sobre todo en Vox, solamente pienso en retroceso. Todas las energías en las que están pensando es en ir hacia atrás, en eliminar leyes, en derogarlas, y yo creo que votar a Sumar es votar a que avancemos, a que mejoremos las leyes que ya existan, pero sobre todo a que avancemos en derechos, fundamental en el siglo que estamos. No se puede mirar y volver hacia atrás. Hablaba de digitalización y de Big Data, usted es experta en Big Data. ¿Qué se puede hacer desde la Administración para implementarla y mejorarla? Lo primero, desde la Administración se tiene que recuperar la soberanía digital. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las instituciones del Gobierno recuperen la capacidad de dar soluciones a los ciudadanos. ¿Y eso cómo se puede hacer? Se puede hacer dándole la importancia, desde luego, a la digitalización dentro de la agenda política. Y segundo, la soberanía de los datos. ¿Y esto qué quiere decir? Todos los datos nuestros como ciudadanos se pueden utilizar para mejorar nuestras vidas, pero actualmente quien tiene, digamos, el poder sobre esos datos son muchísimas empresas privadas. Entonces, si las instituciones compartieran todos estos datos desde una solución, obviamente los datos anonimizados, desde una solución no compartimentada a nivel institución, porque te voy a poner un ejemplo. Tú en Madrid tienes un certificado digital, pero a nivel estatal tienes el certificado digital de la moneda y timbre. Y luego cada comunidad también tiene su sistema de certificación y de seguridad. Entonces, lo que se tiene que hacer es no compartimentar, se tiene que definir presupuestos para hacer esas soluciones más a nivel global. Entonces, ¿qué puede cambiar la vida de la gente el Big Data? Pues puede, desde la gestión de tráfico en una gran ciudad como Madrid, también las horas de espera, por ejemplo, de un autobús. Imagínate que un autobús se retrasa, pues tú no tienes que salir de tu casa hasta dentro de 40 minutos, pues te puedes gestionar mucho mejor el tiempo. El Big Data al final lo que hace es una optimización de recursos en base a datos, diseñar soluciones en base a datos. Esto mismo también se puede aplicar en la sanidad. Toda la analítica de datos que se hace incluso en centros públicos, se externalizan estos servicios a empresas privadas. ¿Y qué es lo que hace? Hace que al final las organizaciones, sobre todo gubernamentales y los ciudadanos, no tengan soberanía sobre sus datos, porque al final tú estás apoyando al sector privado sin crear tu propia empresa pública para gestionar esos datos. Esa empresa pública cierra el día de mañana, privada cierra el día de mañana, pues todos esos datos y toda esa solución tecnológica se la queda la empresa o desaparece. Entonces, y esto al final siempre pensamos, ¿no?, en un Madrid que es una ciudad súper grande y puede destinarlo a nivel de Madrid ciudad, pero en los municipios madrileños, en otras comunidades, no existen muchas veces soluciones desde el padrón. Por ejemplo, mi problema del padrón. Si ese problema se hubiera actualizado en tiempo real, yo hubiera subsanado ese error, el día siguiente, y no hubiera estado 2 meses mis datos entre 3 administraciones que pertenecen a la misma entidad pública. Entonces,
Y para mí es fundamental la soberanía sobre los datos y sobre todo la soberanía digital, es decir, que el gobierno diseñe soluciones en base a los datos de los ciudadanos anonimizados y que los ciudadanos participen también de esas soluciones. Esto es fundamental, esto se hace mucho en la ingeniería del software y es que al que le afecta el problema lo incluyes para diseñar la solución. Y esto es fundamental. No se puede diseñar soluciones tecnológicas sin tener una componente humanística, una componente de ética, una componente ciudadana y, obviamente, voluntad presupuestaria, que también la hay. ¿Sería caro hacer esto? No. De hecho, muchas personas se piensan que sería complejo y difícil. Lo que le pasa a la administración pública es que no tiene expertos, no está siendo capaz de traer expertos en Big Data, expertos en digitalización y en trabajo ágil a la administración pública. ¿Y esto qué es lo que hace? Que externalicen los servicios a servicios de consultoría, cosa que te cobra más caro y te lo hace en presupuestos muchas veces que no están cerrados, ¿no? Requiere de una inversión inicial, pero lo bueno que tiene la optimización de procesos, esto lo hacen mucho las grandes empresas. Muchas veces para ellos trabajan consultores, les pagan tanto que al final acaban internalizando al consultor. ¿Por qué? Claramente la empresa privada no es tonta, lo que hace es un ahorro de costes y mantiene el conocimiento dentro de la administración o dentro de la empresa privada. Entonces esto es fundamental. Requiere de una inversión inicial, sobre todo en cuanto a infraestructura digital, todos los servidores, incluso en un cloud, bueno, a veces se utilizan términos, pero en un cloud, digamos, en una reserva en la nube de los datos de la ciudadanía. Ahora mismo, por ejemplo, lo tenemos muy parecido en Hacienda, pero no llega a ser algo global. Hacienda ahora mismo tiene una base de datos muy grande, pero sigue estando compartimentada. Si eso lo mezclamos con los datos del padrón, el INE, todo en el mismo sitio, al final la persona es la misma. Entonces, imagínate una única base de datos, homogeneizar todos esos sistemas para que haya una consulta única. Lo que necesita la administración es una primera inversión en cuanto a infraestructura, pero una vez invertida en la infraestructura, optimizar sobre tus propios datos y sobre tus propios recursos es muy fácil. Dejas de externalizar recursos, dejas de perder conocimiento y atraes a talento. Nosotros en el máster de Big Data lo que hacíamos era consultar datos públicos de muchísimas empresas, pero eran datos de tráfico anonimizados, datos de telefonía móvil anonimizados, y eso es lo que tiene que hacer también la parte pública, ¿no? Anonimizar los datos y atraer a talento joven para que esas soluciones que diseñábamos nosotros, por ejemplo, en el máster, diseñábamos cómo podemos optimizar el proceso de repuesto de las Bici Madrid. Pues esos procesos normalmente los lleva una empresa privada, porque esa empresa privada no existe el mismo ejemplo público y al final atraes mucho talento joven universitario y gente que le atrae mucho las soluciones para ciudades inteligentes a la parte pública. Otro de los temas que también se están colando en la campaña, que de hecho aparece en varios programas electorales, es la inteligencia artificial. También seguramente sea un tema que se trata esta legislatura, o que si hay que poner límites o no. ¿Qué opinas tú? Hay que pensar que actualmente en el mundo ya analógico hay muchísimas brechas, ¿vale? Brechas sociales. Yo no me gusta ser alarmista, para nada. La digitalización, la inteligencia artificial, el Big Data, que al final son ramas diferentes, la seguridad, la ciberseguridad, el Big Data y la inteligencia artificial, son complementarias, pero son ramas diferentes dentro de la digitalización. La IA hay que regularla porque básicamente tenemos que poder reducir la ansiedad digital y sobre todo proteger a las personas. ¿Por qué? Porque habrás tú que trabajas en un medio, tenéis lo que llamamos la ansiedad digital, de que continuamente tenéis que reinventaros porque los algoritmos os están cancelando el contenido, porque pues, no se considera que estáis generando un contenido digital último. ¿Y eso qué hace? Al final, precariedad en los trabajos, sobre todo uno de los más afectados es el periodismo, y luego el aumento del odio dentro de redes sociales. Esto lo utiliza muy bien Vox. Vox está accediendo a través de estas herramientas de redes sociales para incentivar discursos de odio y sobre todo la desinformación. A mí uno de los aspectos que más me preocupa dentro de la inteligencia artificial es que no estamos controlando la desinformación. Tenemos que darle el valor a la información a la ciudadanía y sobre todo que los políticos no demos a pie también a las fake news, ¿no?
está siendo descontrolable ahora, está muy descontrolado. ¿Y esto por qué? Tiene mucho que ver con la digitalización que hablábamos antes. Las instituciones no se han puesto las pilas cuando había que digitalizar los sistemas y regular esto. Este debate está en la Unión Europea porque es una solución. La Unión Europea también está intentando recuperar su propia soberanía comparada con China, con Estados Unidos, incluso traerse sus propios servidores, y están siendo ahora mismo Francia y Alemania bastante pioneros en este aspecto. Pero en España yo creo que mientras se está aplicando esta regulación, porque la derecha siempre dice, no, es que estáis limitando el emprendimiento, no es verdad. Muchas empresas, como por ejemplo las de dating, cuando se comete ciberacoso o incluso una agresión física o sexual, no están teniendo protocolos que les guíen para saber si éticamente están o no haciéndolo bien. Y esto las empresas lo están demandando. ¿Por qué? Porque pasa algo dentro de su entorno digital o de este espacio ciberdigital y no existe un protocolo de referencia. Nosotros lo que proponemos mientras salen estas leyes es que nosotros podemos diseñar con humanistas, reitero, el papel fundamental de la parte de humanistas, para definir protocolos. De momento regular va a ser complejo, pero ya se está hablando y se está sobre la mesa de la Unión Europea. Pero sí que debemos dar protocolos de verificado, es decir, a las plataformas a las que accedas sepas qué estándares de ética tienen, y para eso es muy importante la educación digital temprana y la ética también como asignatura muy temprana. Y bueno, desde luego en el periodismo esto tenemos que trabajar en ello urgentemente porque está impulsando a que se saque al final lo que más rédito da, ¿no? Sí, sí, el titular fácil, el clickbait y demás. El clickbaiting, de hecho yo una de mis tesis también era sobre compra un iPhone, o sea, te has regalado un iPhone, y la gente clica. La gente no es que sea tonta, no, la gente clica. ¿Por qué? Porque están diseñados estos algoritmos en base a nuestros comportamientos, porque no tenemos nosotros la soberanía sobre nuestros datos. Entonces, igual que los datos son el petróleo del futuro, pero ¿quién controla ese petróleo? Que no es simplemente las grandes empresas, incluso extranjeras, como comentaba antes, incluso fuera de la Unión Europea. También esto, ¿cómo se puede regular con el tema de los más jóvenes, los más menores, que al final son personas menos politizadas, más fácilmente manipulables? Y por ejemplo es a TikTok, y TikTok es un caladero de votos de la extrema derecha, Vox la domina completamente. Lo vimos esta semana con el asesinato de Tirso de Molina, cómo rápidamente se difundió que era una persona magrebí, que luego resultó ser falsa. Y ¿cómo se puede parar esto? Para mí, controlar o limitar nunca ha sido la solución. Lo que tenemos que trabajar es en marcos de pedagogía. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que no tenemos que resaltar la buena gestión del pasado gobierno o las buenas gestiones pasadas. Yo creo que lo que tenemos es que subirnos al carro de las redes sociales. No estamos ajenas a ellas, pero tenemos que subirnos a ese carro diseñando lo que comentaba antes. Necesitamos para esto, la solución no va a venir solamente por una persona ni incluso por una institución. Necesitamos esa multidisciplinaridad dentro del diseño de soluciones y sobre todo de la comunicación. Aquí para mí es fundamental la pedagogía, la ética, y desde edades súper tempranas. Claro, no vamos a poder limitar el acceso o muchas veces es contraproducente, ¿no? Exacto, eso es complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que poner esto ya sobre la agenda y empezar a regularlo y empezar a hacer propuestas. Pero mientras tanto también tenemos que estar ocupando estos espacios. Yo creo que en los últimos años hemos abandonado muchos espacios, entre ellos las redes. Gente de mi edad te dice, es que TikTok no es para mí. Ya, pero es que ya hay una generación que vive en TikTok, pero que tenemos que llegar también, y tenemos que comunicar y tenemos que hacer mucha pedagogía, mucha pedagogía. Yo confío y creo que es el método más importante. También bajar las políticas, los logros, y en esto también los medios tienen cierta también responsabilidad, ¿no? de lo que hablaba antes, la ética profesional dentro del periodismo. Es un tema que ha ocupado las últimas semanas. Aparte de experta en Big Data, usted es activista saharaui. La persona que le precede las listas es Agustín Santos Maraver, ex embajador de España ante la ONU, y ha habido varias polémicas con él respecto a su posición respecto al Sáhara. ¿Usted qué opina?
Yo leí la entrevista de Otazu. Es verdad que cuando vi que muchas cosas no estaban entrecomilladas, y ahí vuelvo otra vez, ¿no?, a la importancia de la ética dentro del periodismo, y sobre todo de pues, ciertos comentarios que a mí sí que personalmente he dicho que no estaba de acuerdo, porque mi posición con el Sáhara es indiscutible, inalienable, y de hecho siempre recalco que no tenemos que hablar de solidaridad con el pueblo saharaui ni con la causa saharaui. Es una lucha anticolonial y se tiene que tratar como tal. Yo creo que es fundamental hablar de la posición de Sumar y hablar de la posición de los partidos que conforman Sumar, que es la misma que la mía y la misma que la de Yolanda. Es cierto que Santos Marabé ha trabajado como diplomático, y incluso cuando se ha anunciado su candidatura aún estaba dentro de los marcos diplomáticos. Una persona diplomática pues defiende los intereses y la línea general del gobierno y la decisión un poco de Pedro Sánchez. Pero es cierto que dentro del marco él ha hecho tanto en favor suya, ha hecho declaraciones a favor, y las declaraciones que ha podido hacer en contra es la viabilidad del referéndum, ¿no?, que es lo que comenta Otazu. Yo he podido hablar con él, me ha dicho, mira, ha sido una mala interpretación. De hecho, en el programa de Sumar lo tenemos muy claro, no solamente la defensa del referéndum de la libre determinación, sino también actuar contra el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, que al final son las empresas que perpetúan esa ocupación, porque al final sin ese beneficio económico no habría ocupación en el Sáhara Occidental. Y sobre todo también los derechos fundamentales. Esto es una de las cosas claves dentro de Sumar. Todas las políticas, tanto de transición verde, tanto feministas, tanto de digitalización, llevan al lado la palabra derechos humanos. Y la palabra derechos humanos, vuelvo a reiterar, los derechos humanos, cuando pensamos en ellos, pensamos desde como algo exterior. No, es que el acceso a la vivienda, un salario digno, también son derechos fundamentales. Tenemos que parar de hablar de ayudas o son derechos fundamentales. Entonces, clave en mayúscula, derechos fundamentales. Entonces, todas nuestras políticas van por ahí, también por revertir la posición de Pedro Sánchez unilateral del 2022, y yo confío más en el trabajo que vamos a hacer a partir de ahora conjuntamente, y bueno, es muy importante y es un grandísimo paso tener una voz saharaui que venga de los campos de refugiados y que tenga familia exiliada del territorio ocupado para liderar este debate dentro del seno del Congreso. Es muy probable que en 17 días haya un gobierno de coalición, como dan las encuestas, que dan un cierto empate y una tendencia a la alza de la izquierda. ¿Cómo chocarían las dos posiciones, tanto la de Sumar como la del PSOE? La de Sumar está clara, o sea, la de Sumar, igual que la mía, está clara. Yo creo que entraremos en fases de negociación, en fases de hablar, ¿no? Pero nuestra línea roja es lo que te he comentado, lo que lleva el programa, y obviamente también con mi presencia ahí. Los derechos fundamentales no entienden de relativismo moral, y eso es lo que vamos a defender, desde luego. A principios de marzo, usted realizó unas declaraciones a este medio, que habló con mi compañero Javier Pardo, en el que usted reflexionaba acerca del cambio de posición de España cuando se cumplía más o menos un año, y decía usted que tiene Marruecos de Pedro Sánchez, y decía que Sánchez pasará a la historia no solo como el hombre que desenterró a Franco, sino como el presidente que fue a poner al preso a otro dictador. ¿Cree que el cambio de postura tiene que ver con Pegasus? Yo como persona más técnica, yo creo que, a ver, no solamente esto, también hay que incidir aquí que tanto el gobierno del Partido Popular, para mí la posición con el Sáhara siempre ha sido tibia, o sea, esto hay que dejarlo claro, pero el Partido Popular hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay una política exterior, lo que comentaba antes, que se tiene que fundamentar en los derechos fundamentales, ¿no? Y nosotros no decimos que no a la buena vecindad con Marruecos, con el Magreb, incluso con todos los países africanos, ¿no? Porque a veces resumimos el Magreb en Marruecos, también nos interesa Argelia, también nos interesan países africanos. Entonces, los sucesivos, esto yo lo llamo una herencia de sucesivos gobiernos anteriores. Se ha cedido también el apoyo de la Unión Europea en esa externalización de fronteras que hace al final España, es la entrada, ¿no?, de migración. Entonces, España es verdad que está en una posición muy compleja, pero yo confío y creo que lo más importante es poner los derechos fundamentales
delante de todo, o sea, delante de cualquier beneficio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado al final que conceder y ceder con Marruecos no resuelve nada. ¿Pero por qué? Por algo sencillo. Marruecos, el régimen marroquí es una dictadura férrea con la población marroquí. Entonces, apoyar una dictadura férrea pues tiene estas consecuencias. Estamos legitimando una vulneración de derechos fundamentales en Marruecos y también en todos los asesinatos que hemos mirado hacia otro lado, ¿no? Por parte del Partido Socialista. Pero reitero, el Partido Popular de los anteriores gobiernos también ha cedido, y la postura sobre el Sáhara para mí tiene que ser desde el liderazgo hacia una descolonización como potencia administradora. Solamente puede ir la vía por ahí, por no ser parte ni a favor del ocupante, sino parte de la solución y parte a favor de los derechos fundamentales. ¿Y qué políticas se pueden hacer a este respecto desde el gobierno? Pues yo creo que es importante hablar con todas las partes. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo con la sentencia de pesca que ganará el Frente Polisario. ¿Por qué? Porque al final la Unión Europea ha facilitado los acuerdos con Marruecos, incluyendo el Sáhara Occidental. ¿Qué pasa? Es fundamental comprender que el expolio de los recursos naturales en todos los territorios fuera de estas fronteras, que van en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y no negociando con el pueblo soberano de esos recursos naturales, traen estas consecuencias. La migración, el exilio forzado debido al cambio climático se produce por ese expolio que no respeta ni siquiera la tierra, ¿no? Eso lo tratan muy bien en Latinoamérica también desde la protección y la soberanía sobre el territorio. Entonces, tiene que empezar por ahí, tiene que ser win-to-win, y no hay que tratar ni a los países africanos ni a los países indígenas que luchan por estos derechos desde un paternalismo. Tenemos que hablar de horizontalidad, dialogar, y de todos los diálogos y los pactos se consiguen sentándose sobre la mesa, negociando, y en este caso hay que sentarse con el Frente Polisario, que es al final el representante legítimo del pueblo saharaui, que al final el Frente Polisario está yendo directamente a los tribunales europeos porque no está encontrando diálogo con España. De hecho, ahora mismo con el gobierno las relaciones están rotas. ¿Por qué hemos llegado hasta ahí, ¿no? ¿Por qué esa unilateralidad, incluso por parte de Pedro Sánchez, que no se ha debatido dentro del seno del Parlamento español? Tenemos que ser muy consecuentes con decisiones de política exterior, hacer partícipe las partes y desde cierta discreción, no hablando desde luego al dictador. Creo que es muy sencillo recuperar el diálogo entre las partes y, sobre todo, sentarse también con las Naciones Unidas y liderar ese proceso. Ya lo ha hecho Portugal también. O sea, Portugal es un claro ejemplo. Usted nació en un campo de refugiados, como ha contado alguna vez en alguna entrevista, que ha dicho usted que es una infancia muy dura, muy complicada. ¿Eso crea conciencia política? Cuando una persona nace despojada de todos sus derechos fundamentales, porque nacer refugiado es un despojo del derecho jurídico a la existencia, del derecho a la educación, a la vivienda y a lo que comentaba antes, la soberanía sobre tu propio territorio y la identidad, ¿no? Es un exilio forzado. Eso ya obviamente hace que tu vida sea muy compleja. Otra cosa es luego cómo lo tratas. Yo desde luego no lo trato desde el victimismo. Yo tengo conciencia política desde que he nacido por el hecho de ser saharaui, pero también viviendo en Madrid, los precios de la vivienda, el acceso a sanidad, el componente de haber sido saharaui hace que mi existencia jurídica haya sido muy compleja en cuanto a documentación, pero esa parte la comparto con las personas migrantes. También soy mujer, joven, muy feminista. De hecho, es mi línea para todas las políticas que hago y todas las maneras que pienso es el feminismo como pilar político dentro de todo